Hace unos días miraba en redes sociales una imagen que llegaba y decía algo como enseñar a tu hija que un ramo de rosas no perdona un golpe. Y miraba muchos comentarios al respecto, replicaban este mensaje, esta imagen, y yo decía, "Mm, aquí estamos entendiendo mal". ¿Y a qué me refiero? No es que está mal compartir el mensaje, porque pues hay algo interesante en ello, pero a lo que yo voy es que no es con palabras. Nunca fue con palabras. Lastimosamente dedicamos muy poco tiempo a entender estas cosas, el tema de la infancia, que para mí es un tema importantísimo. No nos tomamos el tiempo para entender por qué nuestra juventud o incluso nuestros adultos siguen aguantando en relaciones en las cuales los maridos la golpean y uno dice, ¿por qué se deja? O en el caso de los jóvenes que vuelven con el que la golpea, con el que la maltrata, con el que les pone los cuernos y uno dice, ¿y esta chava o este chavo que tiene en la cabeza? Vamos a juzgar desde cosas que no comprendemos. Esto no es de enseñar con palabras. Esto es de haber estado en la infancia. Así lo dice María Montessori, me encanta cómo lo dice ella. Dice que en la infancia es donde se pueden arreglar la mayor cantidad de problemas en la sociedad. Yo estoy totalmente de acuerdo con María Montessori. También, mucho más antes, Jesús de Nazaret, el profeta Jesús, decía que hay que ser como niños para entrar al reino de Dios. Entonces, creo yo que hemos tomado mal, hemos visto mal el tema de la infancia y es aquí donde estos podcasts, como los quiera llamar, van a entrar un poco, porque yo creo que es necesario. Es necesario darle vuelta a la sociedad. No lo quiero hacer desde una iglesia, porque creo que yo que no tiene sentido. Pero sí desde estas redes sociales donde podemos adentrarnos un poco más. Donde probablemente tú no tienes el tiempo de leer un libro, leer 2 libros, 10, pero yo sí puedo. Y te puedo traer de repente el nuevo entendimiento con base científica en los hallazgos de lo que es la niñez, la infancia, toda esta formación. ¿Y por qué decía a lo que venía al inicio? ¿Por qué decía que la imagen estaba mal compartirla? ¿Por qué? Porque las mujeres o los hombres, vamos a hacer la diferencia, vienen con un aprendizaje en la infancia. Ya decía Carl Gustav Jung, el gran psiquiatra, que el 95% de nuestra realidad se mueve a través del inconsciente y solo un 5% a través del consciente. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que hacemos o todo lo que actuamos viene regido de ese entendimiento que tuvimos en la infancia. Recordemos que el inconsciente se empieza a formar en nosotros probablemente el último tercio del embarazo y empieza a agarrar fuerza con el nacimiento, con la salida del vientre del niño, donde se empieza a dar fuerza al sistema límbico, al hemisferio derecho, que es donde se alberga toda esta parte emocional, toda esta parte que probablemente tú no sabías que es lo primero que aprende. Entonces el niño este que nace empieza a fijarse, tiene una inteligencia bárbara. Yo sé que la sociedad está regida. Mirábamos que el niño nace como una tabula rasa, lo cual hoy se ha descartado. Hoy sabemos que eso no es así. La tabula rasa nunca fue así. Nosotros venimos con cierta inteligencia, con una inteligencia muy, muy importante, la cual está al servicio del desarrollo de nosotros, los adultos, los que tenemos hijos, los figuras de apego, llámese así. Entonces este niño empieza a formarse desde ahí, desde que está recién en el vientre de la madre, y cuando empieza a nacer en los primeros 6 meses hay unos grandes avances que tiene, que es una conexión, es como un pequeño psicólogo, el cual empieza a detectar las formas como su madre y su padre o las figuras de apego lo ven, cómo juegan con él, con qué energía, con cómo están ahí para solucionarle, para ayudarlo a ese proceso de control. No sé si sabías que el niño nace con un 22% del desarrollo cerebral. Vamos, entremos a este punto un poco más. Tú y yo, a partir de los 25 o 27 años, hemos alcanzado el 100% del desarrollo cerebral. Muchos dirán que el hombre lo alcanza a los 30, la mujer a los 27, por eso que nosotros los hombres maduramos más lentamente, maduramos hasta los 30. Pero el niño, desde que nace, viene con un 22%. ¿Y por qué viene así? Porque somos los mamíferos más prematuros del mundo. Nosotros, a diferencia de nuestros primos, los gorilas o los chimpancés, o estos animales se levantan a la semana, al día, a las horas. Hay unos que andan corriendo a las horas, a la semana, cosas así. Nosotros nos tarda casi un año, 12 meses, poder empezar a dar nuestros primeros pasos. Entonces, por eso nos dice que somos los mamíferos más prematuros del mundo. A raíz de esto y a razón de esto, es donde yo quiero hacer hincapié en algo. Nosotros venimos con un 22% de desarrollo cerebral.
O sea que el 78 o 80% del desarrollo cerebral va a depender mucho de la manera como tu padre, como yo padre, o como la figura de apego, puede ser la abuela o una persona que adopta, se encarga de desarrollar el cerebro. ¿Y cómo se desarrolla? Por medio de conexiones neuronales. El cerebro tiene muchas neuronas, billones de neuronas, las cuales se conectan entre sí formando conexiones. Hay un proceso de poda neuronal que se da entre 11 y 13 años, pero ese proceso es en la adolescencia. Por eso es que no voy a hablar del tema adolescente porque no tengo hijos adolescentes. Lo que yo tengo son 3 niños, los cuales rondan de los 5 meses, 3 años para cumplir 4 y 5 para cumplir 6. Yo te puedo hablar desde eso. Y ese es mi fundamento para el cual yo quisiera empezar a dialogar contigo a través de estos medios. Empezarte a mostrar lo que es este mundo maravilloso de la infancia. Haciendo una pausa, mi nombre es Roger Martínez y estoy a tus órdenes. A través de estos medios podamos compartir un poco más cosas que de repente no sabías. Entonces, ese 22%, después de haber hecho la pausa, ese 22% depende mucho del desarrollo que hagamos nosotros como padres. ¿Qué tiene que ver la imagen con todo esto? ¿Qué pasa? Que en esos primeros 6 años de vida el niño no aprende por lo que tú le digas, aprende por lo que tú haces con él. Si en una casa hay violencia, el niño va a aprender violencia. Si en una casa hay 2 figuras de apego, que bien pues vamos a hablarle padre o madre, no sé, puede ser así, padre o madre, y en una de ellas es una figura de autoridad y la otra es sumisa, el niño seguramente aprenderá uno de los comportamientos. Puede ser el violento, que por lo general es el niño que hace bullying en las escuelas, el niño por el cual los otros niños no quieren ir a las escuelas, o bien es la persona sumisa, la cual aguanta todo. En ese caso de la imagen, lo que nos viene a colusión es que esta persona lo que está diciendo es que ella aprendió en su casa a ser sumisa. Y tú me dirás, sí, pero es que eso fue cuando estaba bebé. No, no es así. Nosotros tenemos algo genial que se llama las neuronas espejo. Estas neuronas están muy activas en la infancia y aprenden a través de repetición, a través de la acción. Ahí es donde surge fuerza aquel dicho que dice que el testimonio arrastra. ¿Sí? Así de sencillo. Entonces, ¿qué pasa con estos niños? Lo que pasa es que en su infancia han sufrido violencia y tal vez no lo golpearon a ellos, pero ellos miraban entre su padre y su madre, o ellos miraban entre la figura de apego, o tal vez el padre o la madre le decía, tiene que hablarle bien a las demás personas, y él cuando iba en el carro manejando y se le metía a alguien enfrente, lo insultaba, lo trataba mal. Entonces, el niño, como te reitero, no es a base de palabras, es a base de comportamiento, y ese comportamiento es importante. Te reitero, en estos primeros 6 años de vida es donde se forma lo que era Enrique Rojas en uno de sus libros muy hermosos, que dice que en los primeros 6 años de vida donde se forma la patria del hombre. Y es aquí donde donde se forman las bases. Es como que tú hagas un edificio. En mi caso, yo soy ingeniero, hago un edificio y no hago unos buenos cimientos. ¿De qué me servirá tener un edificio bello, hermoso, si mis cimientos con la primera lluvia se me van a ir? Con el primer terremoto se me van a caer. ¿De qué me sirve tener un edificio así? No me sirve de nada. Es por eso que es tan importante hoy en día la inteligencia emocional. Como te digo, son muchos los temas que vamos a ir hablando a lo largo de este tiempo. Pero son muy importantes. ¿Por qué? Porque yo creo, y reitero la idea de María Montessori y la de Jesús de Nazaret, que es en la infancia donde podemos hacer cambios en la sociedad. Hoy la sociedad está tal cual está, debido a que no hemos puesto el énfasis en las cosas que realmente importan. El cristianismo hoy se mata evangelizando, llevando la palabra y el evangelio no sé dónde. Y no es ahí. No es ahí, lo tengo que decir yo como cristiano, no es ahí. La verdadera revolución se dará cuando el padre de familia atienda a sus hijos. Y me gustaría decir algo que puede ser un poco polémico, pero a mi parecer, desde mi punto de vista, ningún padre que tenga hijos menores de 7 años, incluso 10 años, debería andar en la iglesia. Debería estarse encargando de sus hijos. Hoy en día, si tú sacas cuentas, trabajas 12 horas al día de las 24, descansas 6 probablemente, tienes 2, 3 horas para comer. Literalmente vienes a tener 1 hora
o 2 horas máximo para estar con tus hijos. Porque por lo general quien los está creando es el televisor, la iPad, el teléfono, las redes sociales o la muchacha, o tu madre o tu padre, que probablemente son buenos, pero no son ellos los responsables. Es por eso que es importante empezar a abrir la conciencia, empezar a abrir la mente y decir, ok, ¿qué estoy haciendo mal? Porque si no, hermano, amigo, en un futuro tú empezarás a tener consecuencias. Y eso es lo más difícil. Cuando sean adolescentes nos va a tocar andar en psiquiatras, andar en psicólogos, andar donde un montón de gente buscándole cómo arreglar la vida de nuestros hijos. ¿Por qué? Porque nunca estuviste. Le diste todo, materialmente hablando, pero nunca estuviste tú. Nunca estuvo tu presencia. Nunca fuiste el ejemplo de padre o de madre a seguir. Y es que eso es así, hermano. Entonces, yo lo que quiero, y probablemente se me salga la palabra hermano, por la costumbre que tengo que vengo de predicar, pero no, esto no tiene nada que ver con temas religiosos. Además, voy a criticar la religión probablemente en lo que yo considero que está haciendo mal, como te acabo de decir hace un momento, que para mí el énfasis debería de ser en la crianza de niños, no llevar a niños a dormirse a las iglesias, no llevar a niños a hacer relajo en las iglesias, deberías de estar tomándote el tiempo muy en serio, porque esos niños, ese tiempo que tienes para educarlos es corto, es breve. Y si no estás ahí dando el ejemplo, porque no le puedes decir a un niño, no bebas, porque si tú bebes seguramente va a ser así. ¿No? Y no le puedes decir, da la pasada al otro cuando tú no se la das. No puedes decir, no mientas cuando tú no mientes. No sea un hombre correcto cuando tú eres un infiel. O en el caso contrario de las mujeres. Pero vamos a que el hombre por naturaleza tiende a ser un poco más, a tener un poco más de testosterona. Y eso es interesante. ¿Por qué? Porque cuando tenemos deseos de una crianza respetuosa, la testosterona baja y nos volvemos seres más cariñosos. Y ojo, no es que dejamos de ser hombres, todo lo contrario, nos hacemos más hombres, hacemos el género masculino más importante y es ahí donde nuestros hijos beben. Porque una vez escuché decir a un psicólogo que decía que los primeros 6 a 8 años son donde la madre cría al hijo, pero de los 8 a los 10, 12 años es donde el padre hace hombres o mujeres de sociedad. Entonces, te invito, hermano, amigo, que me sigas, que compartas este video, que puedas adherirte a este canal de YouTube, en el cual seguiremos cosas que yo creo que son importantes y que no llegan, porque a muchos pues no nos interesa leer, pero a otros sí. Otros sí tenemos el don, la alegría de poder compartir esto para poder tener una mejor sociedad. Nos vemos.